Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en La Llaga que en conjunción con el Financiero Televisión hacemos para que usted esté bien informado. Hoy vamos a hablar de un tema que llama poderosamente la atención del mundo entero y particularmente de México y los mexicanos porque se va a ver en toda su dimensión, en toda su espectacularidad en la península de Yucatán. Hablamos de este eclipse anular de sol, el anillo de fuego que se le conoce. Nadie mejor que mi querido Arturo Barba para hablar del tema. Arturito Barba, gracias como siempre por tu generosidad, por tu sabiduría y por compartir todo ello con nosotros. Arturo. Al contrario, Tony, es un placer. Con mucho gusto estoy aquí. Oye, Arturo Barba, es un fenómeno realmente importante, ¿cierto? Pero quiero que nos expliques con peras y manzanas qué vamos a ver mañana, qué es lo que va a pasar. Sí es importante. De hecho, cada año ocurren entre 4 y 7 eclipses solares en el mundo. Eh, eh, Así es que es un fenómeno natural que se puede apreciar eh, siempre en alguna región del planeta. Y esto ocurre cuando en el tránsito de la Tierra y el Sol se atraviesa la Luna y proyecta su sombra en la superficie de la Tierra. Por supuesto, al proyectar su sombra y tapar y transitar frente al Sol, prácticamente lo obstruye. Cuando es un eclipse total, como se va a observar justamente en la península de Yucatán, se va a cubrir prácticamente por completo. Y durante unos minutos va a anochecer en plena luz del día, ¿no? Se estima que más o menos poco después de las 11:30 de la mañana, será el punto en el que se cubrirá casi por completo el sol por la luna y anochecerá unos instantes y realmente es un fenómeno súper espectacular. Yo recuerdo que en el 91, que fue este último eclipse total aquí en la Ciudad de México, que se pudo apreciar en el centro del país, eh, las aves, los animales que se rigen por sus ciclos circadianos y por la luz del sol, las aves regresan a sus nidos a dormir porque oscurece, ¿no? Anochece unos instantes y luego vuelve a salir el sol y entonces las aves vuelven a salir a su actividad cotidiana. Entonces sí es espectacular observarlo, verlo de manera segura, ¿no? Con estos lentes especiales, porque si se le observa directamente el sol puede quemar la retina y puede causar graves daños a los ojos, a la vista. Se puede quedar una persona ciega si se observa directamente el sol. Así es que hay que tener mucha precaución de observar el eclipse con estos lentes que en realidad no son tan caros y ya hay algunas universidades e instituciones que están regalándolos para observarlo de manera directa, o también puede ser observado de manera indirecta, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, Tony, es un fenómeno natural que ocurre entre 4 y 7 veces cada año en alguna región del planeta. Vamos a tener la fortuna de que por lo menos en la península de Yucatán se va a poder observar de manera total y en Estados Unidos, pues prácticamente va a atravesar el centro de ese país. En México, el centro del país, en la Ciudad de México y en el norte del país, se va a observar también el eclipse, pero no va a cubrir toda la esfera solar, solo una parte, digamos un 70% del sol va a ser cubierto. Y si hay buena mañana, esperemos que no haya tantas nubes, si se puede observar, aunque hay algunas regiones del país donde no se va a poder observar por el huracán, pero en algunas regiones del país se va a poder observar digamos que va a oscurecer un poquito, ¿no? Como si estuviera atardeciendo, ¿no? En mediodía, pero en otros lugares va a ser prácticamente imperceptible.
Oye Arturo, decías estos lentes, ¿cómo podemos obtener estos lentes si no tenemos acceso a las universidades que los están obsequiando? ¿Dónde los pudiésemos adquirir por un lado? Y por otro, dices que no verlo de manera directa. ¿Eso qué significa? Que no verlos sin protección, es decir, no observar sin ninguna protección los ojos. Eso puede causar daño, puede quemar la retina y la persona puede perder la vista. Eh, los lentes, la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque se venden lentes piratas y no tienen reconocimientos. Hay una norma ISO que se tiene que cumplir, debe de estar marcado. Y la verdad es que lamentablemente no hay muchos lugares donde comprarlos, donde adquirirlos, Tony. Hay pocas tiendas en México de productos científicos, es decir, aquellos lugares donde venden telescopios, donde venden binoculares, donde venden equipo científico, ahí se pueden adquirir con toda seguridad, pero como te digo, no en todos lados del país se pueden vender. Hay pocas tiendas que comercializan este tipo de cosas, de objetos, incluso venden juguetes eh, un poco científicos, ¿no? Microscopios de juguete. Hay tiendas muy poco en México que venden esos productos y ahí pueden encontrar esos lentes que no son en realidad muy caros. De hecho, los que distribuyen gratuitamente algunas instituciones tampoco son muy caros. Entonces, se pueden adquirir ahí. Yo les recomiendo que desde ahorita vayan a buscar una tienda de ese tipo, ¿no? Que fíjense bien que tenga ahí marcada que cumple con la norma ISO y que se protejan. También los que pueden ser útiles son los lentes sí, los lentes que se utilizan para soldar, los soldadores, ¿no? Que utilizan esas caretas con su lente oscuro, ese también les puede servir para poder observar sin ningún problema el sol. Pero más allá de eso, si no cuentan con esos lentes, mejor no lo observen de manera directa, Claro, porque sí es bastante peligroso. Sí. preferible verlo pues ya en redes sociales o Sí. en canales como El Financiero, en fin, que ahí vamos a De tener hecho, la transmisión. hacen la transmisión en vivo, ¿no? Y desde el lugar donde se va a ver el eclipse total, así es que sí vale la pena hacer el seguimiento, como bien dices, por redes sociales o por páginas web de medios de comunicación. Efectivamente, Arturo. ¿Por qué eran tan importantes este tipo de fenómenos para nuestros ancestros, Arturo? ¿Por qué? Porque, desde luego, porque llaman poderosamente la atención aún en la actualidad, como bien lo has mencionado, pero para ellos particularmente. Porque, por ejemplo, en el caso de los mayas, tenían un dominio de la astronomía impresionante y de las matemáticas, de la física. En esa época no se llamaban así, ¿no? Estas ciencias que ellos llevaban a cabo por la observación de la bóveda celeste y de acuerdo a sus cálculos pudieron predecir todos estos eclipses, incluso creo que los eclipses de aquí hasta que termine este siglo, ellos lo predijeron por sus cálculos matemáticos. Entonces, la verdad es que eran muy certeros, fueron muy precisos y todavía están estos eclipses dentro de sus predicciones. Y más adelante fueron importantes porque demostraron con estas observaciones, se demostró, por un lado, que la Tierra no era el centro del universo, por otro lado, que empezó a surgir la teoría heliocéntrica, ¿no? El Sol dentro como centro del universo, y después nos dimos cuenta que, pues, en realidad nuestro sistema solar solo es un pequeño punto en la inmensidad del universo y que no estamos ni en el centro, ni mucho menos en la orilla, ¿no? En realidad el, el universo es muy vasto y estos fenómenos siempre nos recuerdan eso, Tony, que somos solo un punto en el universo y que hay leyes físicas que gobiernan justo el universo y lo comprobamos con estos fenómenos.
También, por otro lado, los eclipses han sido muy importantes para corroborar teorías físicas y, por supuesto, cálculos matemáticos. Por ejemplo, gracias a estas observaciones se ha corroborado una de las teorías de Einstein digamos, del universo curvo y cómo la luz se curva al pasar cerca de la fuerza gravitatoria de objetos tan grandes, tan masivos como nuestro Sol. Y gracias a esas observaciones y esos cálculos precisos, se han podido corroborar estas teorías de Einstein y del universo curvo, y se siguen encontrando más cosas impresionantes. Por ejemplo, las lentes gravitacionales, que son lentes cósmicos que permiten ver lo que hay detrás de esos objetos masivos como el Sol o como galaxias o como estrellas más grandes, y este fenómeno de los lentes astronómicos nos permiten observar lo que hay detrás de esos objetos, y ya es de uso cotidiano en los telescopios espaciales y en los telescopios terrestres para poder observar objetos que están atrás de estos objetos masivos como galaxias o estrellas gigantescas. Entonces, estos fenómenos siguen siendo de mucho interés científico, ¿no? Porque nos permiten corroborar teorías y hacer nuevos hallazgos y descubrimientos, y por otro lado son realmente fascinantes, ¿no? Para el público general, ¿no? Que es atractivo. Siempre la astronomía ha sido muy atractiva, y más para los mexicanos por esta enorme tradición que viene desde nuestras culturas prehispánicas. Efectivamente, querido Arturo. Fíjate que recopilando, tratando de recopilar datos sobre el fenómeno, me he encontrado fechas que no sé, tú qué me digas al respecto. Que el siguiente va a ocurrir o no ocurría desde hace 404 años, o que va a ocurrir dentro de 600 años, en fin, ¿qué es lo correcto? ¿Es así que va a ocurrir dentro de mucho o son relativamente seguidos? Mira, como te decía, ocurren entre 4 y 7 eclipses de este tipo en todo el planeta, pero la sombra de la Luna solo se proyecta en un espacio, una franja muy reducida de 200 kilómetros. Entonces, para que coincida esta sombra en ciertos lugares, estadísticamente, pues pasa cierto tiempo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, este eclipse solar que mencioné anteriormente de 1991, pues desde entonces no se había vivido un eclipse de esto. El próximo, Tony, va a ser el 8 de abril del 2024, que sí va a pasar en la Ciudad de México, en el centro del país, un eclipse total. Entonces estamos hablando de casi 33 años, ¿no? De distancia. Entonces, aunque son fenómenos naturales que ocurren frecuentemente, para que pasen encima de nosotros, eso sí tarda mucho más tiempo. Entonces, digamos que estadísticamente en realidad sí puede ocurrir que pasen algunos años, pero no centenas, ¿no? Algunas decenas de años, como es el caso del próximo eclipse que va a ser en abril, que va a ser total y que va a cruzar el centro del país, y lo vamos a poder ver desde la Ciudad de México en toda su magnitud, como mañana lo van a poder observar en la península de Yucatán, el eclipse de mañana. Sí, porque ya estaba yo pensando, no, pues ya, no lo vamos a ver ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos en este momento viendo esta transmisión. Querido Arturo, muchas gracias. Siempre es un placer, es un honor contar con tu amistad y contar con tus conocimientos que tan generosamente compartes. No quiero irme sin preguntarte, ¿qué opinas de la parte esotérica de estos fenómenos? Cuando dicen que las energías y las vibras se mueven a partir de estos fenómenos astronómicos. Mira, Tony, eso en realidad es parte del desarrollo del pensamiento humano a lo largo de la evolución. Durante una etapa del desarrollo humano se desarrolló, digamos, el pensamiento mitológico. Y este pensamiento mitológico ayudó mucho a nuestros antiguos homínidos a tratar de encontrar una explicación a la realidad. Y gracias a eso se inventaron
dioses, se inventaron religiones, para tratar de encontrar una explicación a lo que ocurría a su alrededor. Y por supuesto, observar eclipses eran fenómenos, lo son ahora, son fenómenos fascinantes. Y en esa época, cuando el antiguo homínido daba esto, pues en realidad empezó a echar a andar su imaginación y su pensamiento mitológico, que fue muy importante para la evolución del pensamiento actual. Sin embargo, ya ese pensamiento ya no es suficiente para explicar la realidad. Nuestros antepasados primitivos lo usaban para explicar estos fenómenos y explicar su realidad. Ahora tenemos otra herramienta que nos ayuda mejor a interpretar la realidad, que son la ciencia y la tecnología. Y gracias a eso sabemos perfectamente qué es lo que ocurre, por qué ocurre y cuándo ocurre. Eh, entonces, bueno, yo creo que una de las explicaciones de que todavía permanezca ese pensamiento mitológico es, por un lado, ha sido parte de nuestra evolución del pensamiento humano, pero por otro lado, nuestra pésima educación pública y privada que tenemos en nuestro país, ¿no? Nuestro sistema educativo no ha logrado desechar este tipo de pensamientos, no ha hecho que los mexicanos incorporemos a la ciencia y la tecnología como parte de nuestro pensamiento y como una herramienta fundamental para interpretar nuestra realidad. Y esto se lo debemos a nuestros gobernantes, con este sistema educativo tan malo como, por ejemplo, los libros de texto gratuitos de este actual gobierno, ¿no? Que se han distribuido este año, ¿no? Entonces, sus efectos de esa mala educación los estamos viendo en estas malas interpretaciones o interpretaciones primitivas de la realidad. Oye, Arturo, un poco relacionado con lo que estamos hablando, los planetas, ¿no? Confundieron el orden y las distancias de los planetas, en fin. Bueno, y se Sí. verán cosas peores, dice la Biblia, por cierto. Querido Arturo Barba, gracias de verdad. Ah, Un hombre de ciencia, un hombre que se la sabe de todas en estos terrenos y que afortunadamente siempre contamos contigo en estas emisiones. Gracias. al contrario, Tony, es un placer. Cuando gusten, ya saben, aquí con gusto les puedo platicar sobre cosas de ciencia y tecnología. Muy bien, pues fue Arturo Barba, ustedes lo conocen y lo reconocen muy bien. Él es ya cliente de estas emisiones y siempre es una fortuna para nosotros. Cuídense mucho, por favor, lo dijo Arturo y lo dice la ciencia. No ver directamente el fenómeno, el eclipse de mañana, este anillo de fuego, como se le llama. No hay que perdérselo, evidentemente, pero con precauciones, por favor. Esta entrevista se hizo en coordinación con el Financiero Televisión. Fue En la Llaga, la revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Gracias.